Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Amigos del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta nueva edición de este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Hoy cumpliendo su programa número 12, como todos los lunes y todos los viernes, dando esta oportunidad para relajarnos, compartir la tranquilidad del ámbito deportivo. Antes de pasar a saludar a mi compañero Jaime, como siempre, recordarles que están invitados a seguirnos en redes sociales, @elentiempo_podcast en Instagram, @elentiempo_ en Twitter, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguna edición de este podcast. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti, para la audiencia. Bien, bastante bien, tranquilo aquí cumpliendo, ¿no? Con todas las medidas que siempre debemos estar haciendo, ¿no? Y bueno, ya se ha conocido, antes de comenzar con el programa, se ha conocido una noticia importante y es el tema de la sanción del Manchester City, ¿no? El TAS anula la sanción que le ha impuesto la UEFA y el City podrá jugar la próxima Champions. Es el bombazo de la semana, es la noticia de pronto más celebrada incluso por algunos fanáticos del fútbol internacional, solamente por el hecho de que Guardiola, que tiene muchos admiradores, todavía puede seguir dando la pelea en esta competencia. Mucho se especula, mucho tema monetario, mucho tema también de a nivel organizacional, Jaime, pero al final del día pues es un gran equipo que todavía se mantiene en competencia. Sin duda alguna, lo acabas de marcar, es el equipo pues que siempre ha estado peleando para estar en competencia y que también se vuelve un plus anímico previo al compromiso que van a tener seguramente de Champions League esta temporada frente al Real Madrid. Claro, no, había mucha incertidumbre con respecto a este tema porque no se sabía qué iba a pasar con jugadores y cuerpo técnico si finalmente se terminaba aprobando la sanción por parte del TAS, ¿no? Yo creo que es un golpe anímico bueno para ellos, pero también no sé, Dani, si tú lo ves como un golpe, no sé, malo o triste en el sentido de que al final hay muchos intereses detrás de estas cosas y no sabemos, porque muchos decimos que, por ejemplo, el PSG o el Manchester City son equipos que gastan más de lo que ingresan, y eso es un poco extraño al final que no se haya ratificado la sanción, ¿no? Pero bueno, no sé cómo tú lo veas. Bueno, yo lo mencioné incluso al comienzo de esta intervención de que a nivel deportivo es una noticia destacada, es una noticia alegre porque vale apreciar que el Manchester City sí tiene los elementos, tiene jugadores que son fundamentales dentro del debate sobre los mejores jugadores del mundo. El caso de Kevin De Bruyne, el caso de Kun Agüero, el caso de Gabriel Jesús. Pero precisamente esos nombres enormes son altísimos en el talonario de cualquier equipo, de cualquier compromiso del fútbol europeo, y ahí sí también tendría que ponerme de tu parte. Yo no estoy en desacuerdo en que los equipos encuentren fondos, para nada. Es algo que en patrocinios son fundamentales para el funcionamiento del marketing deportivo de todos los clubes. Ya lo hemos marcado en algunas ediciones anteriores de que los clubes son empresas, necesitan pues fondos, pero sí estamos de acuerdo, Jaime, que hay un desbalance por completo. En el caso del City, yo lo entendería, Jaime, porque sí le daría algo de razón en el concepto de que ahora mismo la liga inglesa, la Premier League, mueve demasiado dinero. Hay que decir que en el caso de la Premier, el Manchester City no es el único equipo que maneja presupuestos enormes, pero en el caso del Paris Saint-Germain, que pues sí sigue siendo algo sospechoso, algo refutado a nivel mundial, el Paris Saint-Germain ese sí es un equipo frente a 20, o sea, ahí sí es un caso completamente aparte. Es correcto, no, sí, tienes razón. En ese sentido, hay mucha gente, porque he leído muchas opiniones, piensa que, bueno, que es una sanción que le hubiera venido bien al mundo del fútbol porque creen que estos equipos que ingresan tales cantidades de dinero no merecen considerarse como históricos, pero bueno, al final sí creo que tienes un punto de razón y es el contraste que tiene una liga con la otra, porque efectivamente en Francia el Paris Saint-Germain con respecto a sus competidores es que la diferencia es demasiado grande, pero si nos vamos a la liga inglesa,
acá tienen 6, 5, 7 equipos que siempre tienen un buen presupuesto, y así que yo no pienso que el Manchester City esté, o sea, hay casillas al Manchester City en la misma situación que podemos decir del Paris Saint-Germain. Contrasta demasiado, Jaime, porque este presente de fichajes, de dineros superlativos en los distintos clubes del mundo, contrasta Inglaterra y Francia, contrasta con lo que pasa en Italia. Mira esto, el caso de ver a la Juventus ya prácticamente con el empate contra el Atalanta es pues declara ya anticipadamente a la Juventus como ya nuevamente campeón de la Serie A del calcio. Pero hay una cuestión ahí que me parece muy interesante y que quiero marcar, Jaime. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver los partidos este fin de semana de Sí. la Serie A. Partidazos todos. Y eso es lo que también me parece muy interesante del calcio. Acá no se está viendo mucho el tema de presupuestos. Todos sabemos que el presupuesto o el dinero que maneja el conjunto de la Juventus es potencialmente enorme. Y si acaso pongamos al Inter de Milán, que está realmente cercano a lo que puede gastar el conjunto bianconeri, pero lo que estoy viendo a nivel de cancha, Jaime, me habla de que cualquier equipo juega mejor o incluso le juega de tú a tú a la Juventus sin ningún problema, y eso contrasta demasiado con el presente que está pasando tanto en Inglaterra como en Francia. La calcio, si no fuera por el tema del puntaje, sería una liga completamente pareja. Claramente, Dani, o sea, si hemos visto a nivel deportivo una liga que yo pienso que se ha destacado por encima del resto, sobre todo en estas fechas post-confinamiento, porque hemos analizado tú y yo previamente lo que ha pasado en la Bundesliga, como el Bayern ha arrasado prácticamente todos los partidos, lo que ha pasado en la Liga de España, con el Barcelona y Real Madrid mal, pero que siempre terminan sacando una gran distancia de puntos a sus perseguidores, pero en Italia la cosa sí ha sido diferente, porque a pesar de lo que mencionas de los puntos, que son bastantes puntos los que termina sacando la Juventus respecto a las posiciones más altas de la tabla, la verdad es que si hablamos de fútbol, el caso de los equipos es que, por ejemplo, el Milan ha crecido bastante y lo del Atalanta ya eso es digno de una mención de honor. ¿El Atalanta es el mejor equipo de Europa jugando fútbol, Jaime? Definitivamente ahorita mismo yo creo que no hay un equipo que practique mejor fútbol que el Atalanta. Es una cosa impresionante porque, Dani, tú analizas nombre por nombre. ¿Qué jugadores del Atalanta podrían ser ahorita mismo titulares de un Barça, de un Madrid, inclusive de la propia Juventus? O sea, estamos hablando de un equipo que funciona como equipo por encima de las individualidades, y eso es muy rescatable. Y eso también quiero rescatarlo de los partidos que he podido ver, tanto del Napoli como del Milan, que jugaron este fin de semana, un 2-2 bien parejo, pero yo estoy viendo algo muy interesante en Italia y es la personalidad, el carácter que están asumiendo para enfrentar los partidos. Todos los equipos, todos los 20 equipos, porque el Lecce la semana pasada o la jornada anterior le ganó a la Lazio, que ya pues ese es otro concepto que no está de pronto tan positivo como los que estamos mencionando, pero el Lecce, que está peleando para no descender, le hace partido a la Lazio. Y estamos viendo el tema de la personalidad, algo que muchas veces no se ve en otras competencias o en otros campeonatos. Caso contrario a la Liga Española, que ya es algo de conformismo en cierta manera, de que vemos al Real Madrid y juegue mal o juegue bien, juegue de manera lenta, juegue de manera... O sea, tú ya conoces al Real Madrid, le puede ganar fácilmente porque tiene lo determinante, pero el Granada, por ejemplo, que puede ser el rival, no le planta tanta cara. El Barcelona pasa lo mismo, tiene todos los fondos, tiene todo el fútbol, pero el rival, que uno diría, lo puede tumbar, ya uno siempre apunta a que el Barcelona mismo es el culpable de sus propios males, pero ese es un caso en que las otras ligas, en el caso de España, no pueden plantar cara ante eso, y es algo ante esos rivales grandes, y eso es lo que pues es contrastante, por lo menos a nivel de Italia, Jaime. Yo lo que he visto en Italia ha sido verdaderamente asombroso, verdaderamente fantástico, por el factor de que si hoy comenzara una liga nueva, estaríamos hablando de una disputa pareja, una carrera indefinida por el liderato de la Serie A. No, claro, hay muchos equipos que en España, por ejemplo, muchos equipos parecen tirar la toalla, solamente presentarse al campo y ver el escudo o la camiseta del rival, y eso es un caso que se está viendo en post-confinamiento, pero no en Italia. Entonces me gustaría, por ejemplo, ver que en España más equipos plantaran cara así al Barcelona y Real Madrid, y como tú bien dices, el Real Madrid no termina imponiendo su fútbol en muchas ocasiones, pero termina ganando por simple jerarquía, porque el rival se entrega, baja los brazos,
En cambio, en Italia ya hemos visto que no es así, sobre todo la Juventus, que es el equipo que, digamos, sale más beneficiado casi siempre en muchas ocasiones, está teniendo muchos problemas para sacar los partidos adelante. Entonces, es bonito ver cómo va creciendo el fútbol en Italia, porque si recordamos hace unos años, Italia era la referencia en cuanto a ligas y campeonatos, y sería agradable poder ver eso nuevamente. Juventus le ha costado bastante esta era post-confinamiento porque, bien lo ha marcado en las transmisiones, siempre tiene que depender de una genialidad individual, ya sea de Dybala, de Cristiano Ronaldo, de Douglas Costa, que anda en un nivel impresionante. Yo creo que de todos los jugadores que hemos mencionado de la Juventus y hemos mencionado en esta primera parte, Douglas Costa incluso lo marcamos en el 11 del mes de junio y seguramente tendrá un espacio para el 11 del mes de julio, Jaime, ya que hay que ir preparando porque falta la segunda mitad de este mes, pero sin duda alguna lo que ha sido la jerarquía individual es lo que ha sacado adelante a ese equipo bianconeri, que como bien lo podemos ir anticipando. Yo creo que va a ser muy complicado que tanto la Lazio como la Atalanta puedan remontarle puntos a este conjunto que dirige Mauricio Sarri, pero yo creo que a nivel futbolístico ya el debate por lo menos es lo que anima. Jaime, ya tenemos pronto a nuestro invitado en la línea, que hoy tenemos una edición muy especial de Registrado en el Cassette. Nos hemos centrado en la actualidad internacional, porque principalmente es lo que en la cancha estamos viendo, pero sumado a lo que está pasando en España, hubo un compatriota nuestro que pues nos emocionó, por lo menos nos dejó la sonrisa puesta y puso demasiados temas sobre la mesa. Así es, Dani, así que vamos a hacer contacto directo con nuestro compañero, que lo presentaremos a continuación en el siguiente segmento de El Entretiempo. Y ahora, las conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo. Bueno, comenzamos esta segunda parte del Entretiempo, Jaime, marcando el factor, como lo señalamos al final de la introducción de este programa, porque nos centramos hablando de Europa y a veces eso nos aleja de hablar de los nuestros. Y hubo un panameño que ondeó la bandera en cierta manera en los campos de España y devuelve la alegría, devuelve la esperanza en cierta manera, Jaime, y el hecho de hablar de José Luis Rodríguez el Pumita es algo que llena de gratificación a muchos dentro del panorama nacional. Así es, Dani, una alegría poder tener otro panameño, ¿no?, debutando en Primera División de España con el Alavés y contra un equipo de la entidad que puede ser el Real Madrid. Así que bastante contento yo por mi parte de poder vivir, ¿no?, o ver ese momento en el que él se presenta a la cancha, salta al terreno de juego y disputa algunos minutos. Hubo una controversia este fin de semana, Dani, por el tema de que cuántos panameños han disputado jugado en la Liga Española, y para eso estamos hoy con nuestro colega Mauricio Wider, quien nos aclarará este tema porque no sabemos si eran 5 o eran 6. Así que, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ante todo, darle las gracias por darme el espacio acá en su programa, ¿no? Y para poder participar. Claro, Mauricio, siempre hemos destacado tu gran labor en las estadísticas Gracias. Del ámbito nacional. Siempre que podemos, te recomendamos y le recomendamos a toda la gente, comunidad del Entretiempo, que te sigan en @Mauricio Wider en Instagram, tanto en Instagram como en Twitter, ¿cierto? Estamos de acuerdo sí, en esa parte, pero bien lo marca Jaime, 4, 5, 6, que si el Cocobolo, que si el Pumita, había el tema que si había que apodarlo el Pumita o el Cocobolo, mucha gente como que no termina de celebrar las cosas en este país, Mauricio, por más de que sean cosas enormes a nivel de información o a nivel de estadísticas, siempre hay un pero, y eso sí, por eso te hemos traído acá. Entonces primero acláranos ese concepto. ¿Son 4, son 5 o son 6 panameños los que han jugado en la liga según tu percepción? Sí, sí, lo que pasa es que el detalle, bueno, nacidos en Panamá quiere decir que simplemente, o sea, independientemente si han rechazado la nacionalidad o se han convertido a otros países, por ejemplo, como pasó con Sebastián Company. Lo que pasa con Sebastián Company, que fue el primero en debutar nacido en Panamá, en España, es que al momento de debutar en España ya se había nacionalizado español. Entonces, ese era el detalle. Entonces, si nos vamos a panameños sin nacimiento, serían 5 realmente. Pero nacidos en Panamá se incluye a Sebastián Company porque Sebastián Company nació en Panamá. Entonces, creo que ese es el detalle. Otros también toman en cuenta
de que, por ejemplo, Sebastián Company y Joyce Moreno nunca nunca participaron en las primeras ligas acá de Anaprof, digamos, ¿no? O en Panamá. Entonces, por eso no los cuentan. Pero por eso siempre uno hace la aclaración de decir, bueno, nacidos en Panamá, son 6 realmente. Ese es el detalle. O sea, son 4 jugadores que solamente de estos que tú estás mencionando Sí, han correcto. vestido la casaca de Panamá. O sea, hay 2 jugadores que nunca se pusieron la roja. Correcto, sería Joyce Moreno y Sebastián Company, son los 2. Los 4 que sí representaron siempre a Panamá fueron Julio Eli Valdés, Rommel Fernández, Roberto Chen y ahora pues el Puma Rodríguez, ¿no? Entre todos, los panameños en España en primera división han jugado 361 partidos en toda la historia y han marcado 109 goles. Los únicos panameños que han marcado en España en la primera división son pues Rommel Fernández y Julio Eli Valdés. Ambos suman 109 goles en toda la historia. Una cifra impresionante, para nada despreciable. Siempre tienen esa referencia incluso en los clubes. Por ejemplo, en Tenerife cada vez o cada aniversario del fallecimiento de Rommel Fernández es un ídolo. Y Julio César de Valdés ni se diga. Yo recuerdo haber ido a Málaga y haber dicho que soy de Panamá y realmente la gente se emocionaba. Desli Valdés. Pero entonces, haciendo esa recapitulación, estamos hablando de 2 delanteros, un defensa central y un mediocampista que a propósito tuvo una labor destacada en el marcaje de Casemiro. Sí. Si nos puedes ilustrar algo de Company y de Joyce Moreno sería genial, Mauricio, porque soy muy honesto, no sé en el caso de Jaime, pero particularmente fue la primera vez que yo escuchaba esos 2 nombres. No tenían referencia ni siquiera a estos históricos, porque hay que decir que son históricos, pero muy poca gente Correcto. tiene información de los partidos o qué posición jugaban, si realmente pues, valen dentro de la estadística, dentro de los legionarios jugando por Panamá en España. Sí, claro que sí. En el caso de Sebastián Company, él jugó con el Girona, primeramente en la segunda división. Entonces, luego de eso juega en la primera división con el Mallorca. Jugó solamente un partido, jugó 90 minutos, pero obviamente se le cuenta también como un legionario oficialmente que jugó en España. El detalle es que cuando debuta con el Mallorca en la primera división, como mencioné, se nacionaliza español. Entonces, ya no, en caso ya no era panameño. Ese es el detalle. En cuanto a Joyce Moreno, él debuta en España en la segunda división con el Madrid Castilla, el Madrid B, en las inferiores, ¿no? Empieza ahí su camino, debuta junto a Julio Eli Valdés en el Oviedo de España y de ahí se hace ya camino en otros clubes de España. Mauricio, hay algo que me gustaría saber desde tu perspectiva y es, no sé si recuerdas el momento en el que Roberto Chen debuta en el Málaga. Muchos aquí en Panamá pensábamos que era una gran posibilidad para nosotros tener un jugador disputando partidos en la primera división de España, y recuerdo que en aquel momento había mucho bombo, mucha alegría, y pensábamos que estábamos ante un jugador que podía llegar a cuotas como la de Julio César de Valdés y bueno, la verdad al final ha sido bastante decepcionante en este sentido. No sé si piensas o cómo ves al Puma Rodríguez en este sentido, si crees que nos estamos avanzando muy rápido o cómo lo ves, si crees que tenga alguna posibilidad de poder mantenerse, ¿no? en esta categoría, en esta división, en esta liga. Bueno, yo creo que, bueno, primero que todo, ante todo, yo creo que hay que darle tiempo al Puma Rodríguez, ¿no? Es un muchacho que está creciendo, que es joven, se formó en las inferiores del Chorrillo, acá en la ANAPROF en Panamá. Por eso uno siempre tiene que apoyar, ¿no? Lo panameño, ¿no? Lo local, porque todos esos jugadores salen de acá de nuestro fútbol. Yo digo que lo primero es, bueno, concentrarse en los últimos partidos que faltan para que el equipo no descienda y pues el Puma se pueda mantener en la primera división jugando ahí en la primera, ¿no? Creo que eso sería lo primero, ¿no? Para él, lo más importante ahorita, mantenerse en la primera división. La contribución que tú has marcado de la LPF en lo que ha sido exportar jugadores. Correcto. El caso del Pumita pues se destacó últimamente. También se está haciendo mucho bombo y platillo o mucha mención a la participación de Edgar Joel Bárcenas en el Real Oviedo, un jugador que pues de segunda división, por supuesto. Ojalá para algún futuro, ya el Oviedo no tiene posibilidades de ascender, pero que en algún futuro... si tú crees que los números podrían respaldar al jugador colonense para
tener alguna oportunidad en primera división, recordando y por supuesto teniendo muy presente de que fue un gran jugador en el Árabe Unido de Colón. Sí, correcto. Yo creo, en cuanto a Bárcenas, yo pienso que sí le veo mucho futuro, la verdad le veo mucha proyección. Creo que ahorita es el legionario más sonado, ¿no? Y Sí, creo que, que ustedes estarán de acuerdo conmigo en ese aspecto. Creo que es el más sonado. eh, y yo sí, bueno, yo sí le veo esperanzas, ¿no? En un futuro para la primera división. Correcto. Tomando en cuenta también a otro panameño que es Cristian Martínez, que está en el Cádiz, que también está buscando ese ascenso a la primera división. Así que podrían ser tres, imagínense. y el caso, como bien marcamos, Jaime Carrasquilla, el caso también de Carrasquilla también. Carrasquilla, que pues también está buscando ascenso en tercera división, por supuesto. Eh, Solamente para resaltar el tema, estimado Mauricio, y para ir terminando con este espacio de entrevista, una nueva dinámica que estamos así introduciendo, registrado en el cassette, mucho se ha comentado dentro de lo que hemos visto, porque el caso del Pumita se destaca porque debuta en la primera división de una de las ligas de las primeras 5 ligas más importantes de Europa y del De mundo. Europa. Pero en el caso de muchos otros legionarios, el caso de Andrés Andrade, el caso también de otros legionarios que juegan en Eslovaquia, se me pueden escapar los nombres ahora mismo, pido mil disculpas por eso, pero hay bastantes Eric jugadores. Davis. Eric También. Davis en Eslovaquia, Correcto. hay Eslovaquia. uno que también están jugando en Latvia, en fin, estamos viendo jugadores. Newton, ajá. Ajá, sí. Newton Williams. Sí, El otro. Newton Williams, por favor. Estamos viendo el caso de jugadores que están en ligas de menor nivel, que de pronto por cuestiones numéricas o por cuestiones no lo hemos visto en papel determinante. Y de hecho lo que más emocionó a la gente fue el hecho de que entró el Pumita. Pero si lo comparamos o lo ponemos en nivel comparativo con otros países centroamericanos, nos falta de pronto o alguna participación más relevante. ¿O cómo tú lo ves, Mauricio, el hecho de la participación de panameños en los clubes internacionalmente? Porque realmente a veces deja mucho que desear el factor de no tener jugadores titulares en equipos que sean protagonistas. Grandes. Y que pues a Ujú. la larga eso a veces también contribuye al nivel de la selección nacional. Sí, lo que pasa es que, bueno, el detalle con eso es que, por ejemplo, en las grandes ligas de Europa toman mucho en cuenta la procedencia del país, ¿no? Donde viene el jugador. Y, por ejemplo, países como, digamos, Costa Rica, que ya se sabe que ha tenido experiencia y buenas experiencias en mundiales, como lo que pasó en Brasil 2014, ¿no? Luego de eso Navas salta al Madrid, ese es un ejemplo, ¿no? De lo que hablo, pues con estas ligas es que ellos toman mucho en cuenta eso, ¿no? En cuenta la participación mundialista, si el país de donde viene el jugador es mundialista, y eso es importante, y también sus participaciones en mundiales, ese es el punto. Así que yo diría que eso sí sería un factor determinante, ¿no? Entendido. Bueno, Mauricio, la verdad es que es muy importante, ¿no? Esta participación que bien menciona Dani de los jugadores panameños en las diferentes ligas y como bien lo ha dicho, muchos de ellos a veces no terminan de tener ese protagonismo, ¿no? Dentro de sus clubes, que quizás eso termina afectando, ¿no? Al rendimiento de la selección panameña, porque terminamos convocando jugadores que no tienen una participación tan corriente o tan seguida como debería ser. Pero en el caso de otros jugadores, no sé cómo están estadísticamente algunos legionarios, pero además de Edgar Bárcenas, no sé qué otro jugador te gustaría destacar a ti. Bueno, en cuanto a las estadísticas, bueno, para destacar también en toda la historia de la Liga Española, tomando en cuenta todas las categorías, han jugado 15 panameños, tanto en Segunda División B, en Segunda División, como en la Primera División. Son 15 panameños los que han jugado en España, ¿no? Yo te destacaría, yo le doy mucho futuro a Newton Williams. La verdad que lo vi jugar en el Costa del Este en estas temporadas de la LPF y sí lo veo mucho futuro. Yo sí destacaría a Newton Williams, como te digo, a Bárcenas también subiendo a la primera división española. También te destacaría a Cristian Martínez, que está ahorita en el Cádiz buscando el ascenso también. El Cádiz ya Ya Y ascendió. bueno, ascendió el conjunto del Cádiz. sí, ya ascendió. Sí, señor. Sí, ayer concretó el Bueno, ascenso. mira, no Sí. están informados. Sí. Qué bueno, eso es buenísimo. Ya serían dos panameños, entonces, si se mantiene, ¿no? El Alavés, ojalá que se mantenga, serían dos panameños. Pues definitivo sería algo completamente alegre para todo el ámbito nacional.
por lo menos que los legionarios sigan marcando territorio, marcando su presencia en Europa, sobre todo por la contribución que pueden dar para la selección nacional, que al final es lo que uno pretendería para el proceso que venga, sea de Julio César Deli Valdés o Christiansen. Mauricio, seguramente te tendremos que invitar para Christiansen, sí, cuando tengamos la oportunidad de invitarte para hablar de estos técnicos que tendrán una tarea titánica para poder juntar las piezas para la nueva selección nacional o este nuevo proceso. Solamente destacando... Sí, titánico, porque yo veo difícil la clasificación a Qatar 2022. Así en resumidas partes o bien resumido, cuéntanos por qué. ¿Por qué lo veo complicado? Bueno, creo que es cuestión del formato, ¿no? Más que todo. No sé ahorita qué formato esté planeando la CONCACAF, pero con el que estaba antes sí. Por ejemplo, si te topas con un grupo con México, Honduras, El Salvador, por ejemplo, sí sería un grupo muy difícil. O sea, y más tomando en cuenta las últimas participaciones en Panamá contra México, yo vería difícil quedar en un grupo por encima de México. Pues sí, ahorita mismo sería algo que ya termina de sumar más al realismo o al pesimismo, como uno quiera verlo, porque sí es bastante complicado a veces ver de tú a los otros rivales. Bueno, Mauricio, definitivamente ha sido un espacio muy bueno para poder compartir los datos. A mí también me encantan, a Jaime también le fascinan, y tener a alguien, los nombres, todo lo que tiene que ver con el ámbito nacional, que a veces es desconocido para la gente, es muy bueno dar estos espacios. Mauricio, reiterarte que los micrófonos oficialmente están abiertos para ti en este podcast, que por supuesto recomendaremos todo el contenido que tengas para compartirnos, e incluso cuando pues no tengas participación lo podríamos leer al aire, pero definitivamente darte las gracias, Mauricio, y que siempre serás bienvenido en los espacios del Entretiempo. Gracias por todo, ¿no? Y también gracias por el espacio que me brindan el día de hoy. Y a todos los que nos escuchan también. Gracias. Vamos para la tercera parte del Entretiempo. Y bien, y ya para esta última parte del programa del Entretiempo, agradecer antes que nada a Mauricio nuevamente por esta participación en el programa y por brindarnos sus estadísticas. Recuerden que pueden seguirlo en sus redes sociales, en Instagram, Mauricio-Wider, y en Twitter, mwider. Ya para culminar, Dani, este programa me gustaría hacer mención, ¿no?, a lo que pasó este fin de semana, porque este fin de semana tuvimos Gran Premio de Estiria, que es la continuación de los grandes premios en Fórmula 1, y rescatar sobre todo al corredor Lando Norris, que la verdad se afianzó como tercero y está siendo uno de los corredores que ha llamado mucho la atención. Lando Norris, que tuvo una carrera destacada ahí en la disputa, bien lo mencionas, por el tercer lugar, estuvo cerca de lograr el podio en la Fórmula 1 y fue otra gran emocionante carrera que hubo en Austria, en este caso en Estiria. Lewis Hamilton ganó sin ninguna dificultad. El segundo lugar fue para Valtteri Bottas, que tuvo una disputa muy fuerte con Max Verstappen por alcanzar ese segundo lugar. Al final, en las últimas 10 vueltas, le arrebata la posición a Verstappen y ya Verstappen queda en el tercer lugar. Y el que fue nombrado mejor piloto de la carrera, Jaime, fue el mexicano Checo Pérez, Sergio el Checo Pérez, que de fuera del top 10 comenzó casi en los últimos lugares, termina y llega a la posición número 6. Casi al final se le termina el carro varando por un problema que hubo en una de las curvas, cuando estaba disputando incluso la posición con Lance Stroll y con el propio Lando Norris, pero sin duda alguna fue un gran cierre de carrera. Lo único que terminó siendo decepcionante, Jaime, fue la participación de Ferrari en la primera curva, Jaime. Recién comenzó la carrera y ya estaban como con la estrategia, y Leclerc termina estrellando a Sebastián Vettel, y ambos pilotos de Ferrari se quedan sin nada en esta carrera. Decepcionante, por lo menos eso termina siendo marcado en este Gran Premio de Austria. Ya para ir terminando con el programa, Jaime, mencionar que ya hoy, reiteramos, vuelve a jugar el Real Madrid en horas de la tarde. Ya cuando termine la edición del Entretiempo seguramente tendremos algún resultado con esto, pero pues ya si suma más resultados positivos, ya con sumar un punto, sentencia de la Liga Española, el conjunto de Zinedine Zidane. El alirón lo podría cantar el Real Madrid, sería en la siguiente jornada,
En esta, prácticamente si logra ganar, remataría, o sea, tendría muchas posibilidades de llevarse el campeonato, si no es que ya las tiene. Pero sí, la verdad es que hoy es jornada importante para ver ya si se concreta, ¿no? El campeonato por parte del Real Madrid. Y sí, bueno, solamente mencionar y destacar también la ausencia nuevamente de James Rodríguez en la convocatoria del Real Madrid, que hemos estado estos días mencionándolo previamente, ¿no? Que la participación de James en el Mundial, en el tema de los 10, y bueno, mencionar también nueva ausencia por parte de James Rodríguez en la convocatoria de Zidane. James Rodríguez, que en Colombia sigue jalando opiniones negativas por todas las decisiones que ha tomado y por ese presente. Algunos dirán que Zidane es culpa de Zidane, pero Zidane ha sido muy claro, el que no rinde no va, y el caso de James Rodríguez por eso se le excluye. Contrario a lo que ha pasado con nosotros colombianos, como el caso de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, que ha rendido muy bien, el caso de Duván Zapata y de Muriel, que son pilares fundamentales del funcionamiento de Gasperini en el Atalanta, pero sí el caso de James Rodríguez sigue siendo algo que lamentar. Y otra cosa que para también resaltar y finalizar, pues que la MLS no ha tenido un normal regreso, Jaime. Han habido positivos, han habido equipos que se han bajado del bus, lo hemos dicho con el caso de el Nashville, que tuvo que irse definitivamente, pero el caso de el Dallas, el United, el DC United también, que iba a jugar compromiso este fin de semana y no lo pudo realizar porque uno de los jugadores dio positivos. El caso de la MLS no está para nada fácil y no se presagia algo más tranquilo para el normal desarrollo de esta competencia. Una lástima que no pensábamos que se podría al final realizar con total normalidad, pero ya hemos visto que no sé, ha sido muy afectado por el coronavirus. No sé qué protocolos o qué sistemas estén llevando a cabo, porque la verdad es que se han visto demasiado afectados los clubes y quizás se sigan viendo afectados todavía más. En el caso de las otras competencias que se disputan en Estados Unidos, todavía está en el veremos en el baloncesto, ¿no? Que ya ahondaremos o iremos dando más información si finalmente se termina empezando o reiniciando el campeonato a final de este mes, y lo mismo con el tema de la Major League Baseball. Ante todo porque los Astros de Houston también habían reportado casos positivos y bueno, como bien lo has dicho, todo está en veremos. Bueno, Jaime, hoy un programa bastante nutrido de información, nutrido de datos. Agradecerle nuevamente a Mauricio Wider por la participación, gran contenido de actualización para hoy, y nuevamente celebrar, Jaime, porque este podcast ha sido tomado en cuenta para los premios Talento 2020, una gestión, un proyecto de ambos que toma ese rumbo. Realmente darle el agradecimiento muy inmenso a este grupo por tomar en cuenta a este podcast como uno de los destacados de la temporada. Y Jaime, pues felicitarte porque este proceso es de ambos, y bueno, y agradecerle también a toda la audiencia que también nos ha dado esa motivación y su voto para esta premiación que será el 25 de julio. Igualmente, Dani, felicitarte a ti porque, bueno, al final pudimos concretar un proyecto, y que te nominen en este tipo de premios a uno le da una satisfacción muy grande, ¿no? Saber que le reconocen ese trabajo, ese empeño que uno le pone a las cosas, y también pedirle a la gente o recordarle por aquí, por este medio, que si pueden votar, el enlace estará lo estaremos publicando en nuestras redes, también en las redes del Entretiempo, y nos apoyen con ese pequeño voto, que no sabemos si al final terminaremos ganando el premio, porque ya una nominación para nosotros significa mucho, pero igualmente reiterarles las gracias a todos por su apoyo. Y también reiterarle la felicitación a los demás colegas, a Daniel Piedra, María Rizo, Mildred Gómez y Manuel Silva, que también están en la nominación. Los 5 podcasts que están nominados somos ganadores, y el colegaje en estos tiempos siempre es fundamental. Con este mensaje, Jaime, nos despedimos, te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima, Dani. Y recuerde a usted, estimado oyente, que nos puede seguir en @elentretiempo_podcast en Instagram, @elentretiempo- en Twitter, y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguna edición ni ningún capítulo de este programa, que pronto traerá también una sorpresa con respecto al fútbol femenino. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.